Hermanos, vamos a continuar con nuestra serie acerca de cómo Dios restaura a personas, cómo Dios restaura vidas rotas. Y el día de hoy, que es la clase número 4 de esta serie, se va a llamar Humillándonos profundamente ante Dios. Humillándonos profundamente ante Dios. ¿Ok? Te hago una pregunta. A ver, ve estos personajes que están en pantalla. A ver si los reconoces. Por un lado tenemos al emperador Nerón, que vivió entre el 37 y 68 después de Cristo. Además, escucha sus currículums. Prendió fuego a la ciudad de Roma, culpó a los cristianos. Muchos discípulos fueron arrestados y ejecutados brutalmente por sus órdenes. Fueron lanzados a bestias, crucificados y quemados vivos. Mandó matar a los apóstoles Pedro y Pablo. Luego tenemos a otro personaje siniestro, famosísimo, Adolfo Hitler. Vivió entre 1889 y 1945. Dictador alemán cuya ideología generó la Segunda Guerra Mundial y el exterminio masivo de unos 6 millones de judíos y de millones de otras víctimas. Después, ya más para acá, Charles Manson. Vivió entre 1934 y 2017. Un criminal norteamericano, líder de la familia Manson, un culto de los años 60 que cometieron varios asesinatos, incluyendo la actriz Sharon Tate. Otro personaje, Pablo Escobar, vivió entre 1942 y 1993 y fue líder de un cártel de narcotraficantes y fue narcoterrorista también en Colombia. Monopolizó el tráfico de cocaína a Estados Unidos en los años 80 y fue responsable de ordenar miles de asesinatos y ejecutar operaciones terroristas. Y finalmente, Osama Bin Laden, que vivió entre 1957 y el 2011, líder de la organización terrorista Al Qaeda, ordenó el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, causando 3,000 muertos y 6,000 heridos, aparte de otros atentados. La pregunta que hoy te hago, si estuvieran vivos y quisieran acercarse a Dios el día de hoy, ¿cuál de ellos no alcanzaría perdón de Dios? ¿Cuál de ellos crees que no alcanzaría perdón de Dios? Míralos bien. Tienen un currículum negro, cada uno. Hicieron daño a miles de familias. Lastimaron también a muchas personas. Y sus daños ideológicos siguen escuchándose hasta en nuestros días, como los neonazis, los racistas, los terroristas islámicos y más. Ok, es una buena pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde alcanza el perdón de Dios? ¿Cuánto puede cubrir? ¿Cuánto puede perdonar Dios? ¿Será que gente como ellos no tienen perdón? ¿O será que sí? Es parte de lo que hoy vamos a estudiar con la historia del rey Manasés. El rey Manasés fue hijo del rey Ezequías, que si lo recuerdas estudiamos hace 15 días. Ahí tienes del lado izquierdo su árbol genealógico. Manasés fue su hijo y puedes encontrar su historia en Segunda de Reyes 21, 1 al 18 y Segunda de Crónicas 33, 1 al 20. Bueno, ¿y qué tiene que ver Manasés con esos otros personajes? Pues bueno, vamos a analizar un poquito de su vida, vamos a ver cómo se desarrolló su historia y vamos a tratar de comprender también cómo es el corazón de Dios. Vamos a hablar de los inicios como rey de Manasés en Segunda de Reyes 21:1. Dice, Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Jepsiba. Manasés hizo lo que ofende al Señor. Hizo lo que ofende al Señor. Otras traducciones dicen, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Y una más, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. ¿Qué estabas haciendo en tu vida a los 12 años? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles eran tus preocupaciones a los 12 años? ¿Jugar a las muñecas? ¿Jugar a las guerritas? ¿Jugar videojuegos? No lo sé, cada uno tuvimos infancias distintas, ¿no? Pero imagínate a los 12 años ascender al trono de una nación.
y empezar a reinar y tratar de aprender a crecer y reinar. Pero hubo un problema con Manasés. En algún punto de su juventud se extravió y decidió hacer lo contrario a la voluntad de Dios y de plano hacer cosas malas ante Dios. Vamos a ver cuál fue su currículum negro de Manasés. ¿Cuáles fueron esos hechos malos a los ojos del Señor que este hombre se atrevió a cometer? Bueno, y continuamos en el mismo pasaje, Segunda de Reyes 21:2, dice, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. La primera cosa que hizo Manasés fue echar para atrás los avances logrados por su padre. Si lees un poquito acerca de la historia de los reyes de Israel, hubo unos que fueron muy paganos y que infiltraban idolatría a la nación de Israel, pero hubo otros que restauraron el culto a Dios. Ezequías fue un rey que se preocupó de que el pueblo adorara a Dios y acabó con imágenes, ídolos, figuras que su padre había infiltrado a la nación. Y él decidió acabar con eso, terminar con la idolatría y restaurar el culto a Dios. Pero de repente llegó su hijo y lo que él había logrado, su hijo lo echó para atrás. ¿Cómo será eso para un padre? Imagínate para los que somos padres, logramos o tratamos de construir una familia lo mejor que podemos y dejar un buen ejemplo y dejar bases. Y llega alguno de nuestros hijos y se propone echar para atrás todo lo que logramos y echar a perder todo. Eso fue lo que estaba haciendo Manasés. ¿Cómo se habrá sentido, no? Mira lo que siguió haciendo aquí el chamaquito. Segunda de Reyes 21:3. Además, erigió otros altares en honor de Baal e hizo una imagen de la diosa Aserá, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Ok, aquí tienes en la pantalla, a la mitad de la pantalla, una de las imágenes de Baal. Baal era el dios cananeo de la naturaleza y la fertilidad. También se le conocía como el proveedor. Básicamente pensaban que toda la comida y la agricultura, él proveía eso para la gente. Y su culto incluía orgías sexuales y cortadas en los cuerpos. Así como se acuerdan que una ocasión los sacerdotes de Baal se estaban cortando todos y gritando. Aserá, ahí la tenemos también en la imagen del lado derecho, era esposa de la deidad principal llamada El. Se le conocía como madre de todos los dioses. Y su culto incluía la prostitución ritual tanto de hombres como de mujeres. ¿Ok? Estos eran los ídolos cananeos. Y dice aquí la escritura que así lo había hecho Acab, rey de Israel. Acab fue un rey bastante pagano en el reino del norte, en Israel, que pues afectó muchísimo a el culto a Dios en esa parte, al grado que se echó a perder ese reino y su legado nocivo duró mucho tiempo, hasta que se terminó prácticamente. Bueno, pues lo que hizo Manasés fue fijarse en lo que había hecho Acab, en el otro reino, el reino del norte, porque Judá era el reino del sur, y quiso imitarlo. Y entonces decidió adorar estas figuras. Imagínate, cuando Israel tenía toda la educación, la historia de que el Dios de la Biblia era quien los había salvado, quien los había llevado a la tierra prometida, quien les había dado el maná, quien era el proveedor de todas las cosas buenas, y ellos decidieron cambiarlo por este Dios flaquito que tenemos ahí en medio, diciendo, no, ese es el proveedor, ya no es el Dios de Israel, es este Baal, el flaquito que está aquí. Ese es nuestro nuevo Dios. ¿Okay? Pero no terminó ahí Manasés con sus gracias. Mira lo que dice 2 Reyes 21:4. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho,
Jerusalén será el lugar donde yo habite. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Tomó la imagen de la diosa Aserá, que él había hecho, y la puso en el templo, lugar del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo en Jerusalén he decidido habitar para siempre. Mira lo que se le ocurrió hacer Manasés. Parece que estaba determinado a echar a perder todo lo bueno que su padre había logrado. No solamente decidió adorar a estos Baales y a esta diosa Aserá, sino que llevó las estatuas y las metió al templo de Jerusalén. Imagínate, o sea, lo que esto representó para el pueblo y para Dios, cuando Dios había dicho: voy a vivir en ese templo. Y el rey se le ocurrió meter ahí a la imagen de Aserá, y si recuerdas cómo se le daba culto a esa diosa, era a través de prostitución ritual. Entonces, un lugar que era sagrado, un lugar que era santo, de repente lo convirtió en una porquería de idolatría, de inmoralidad, y le valía, ¿eh? Él estaba haciendo lo que él quería, básicamente. Era muy fuerte la conducta de Manasés, pero no termina ahí. Llegó a los extremos. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 33, versículo 6. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la magia, la hechicería y la adivinación, y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. ¡Wow! ¿Qué le pasa a Manasés? Bueno, ahí en la pantalla, te lo amplío, tienes la imagen de otro dios cananeo llamado Milcom, o también llamado Moloch, deidad principal de los amonitas y que se cree que tenía un origen cananeo. Bueno, los escritores rabínicos describen la estatua de Milcom como de bronce, de forma humana, con una cabeza de buey y como que las manos así recibiendo algo, con un agujero en medio, y en medio de ese agujero, abajo, había fuego. Entonces, lo que hacía la gente, depositaba a sus bebés en las manos del dios, y los bebés resbalaban al fuego y caían en el horno que estaba prendido y eran quemados vivos. Y mientras caían y gritaban los bebés, había tambores que estaban tocándose, y de esa manera se callaban los gritos de los niños que estaban siendo quemados. Así se le daba culto a Milcom o Moloch. Y Manasés se le ocurrió hacer esto con sus propios hijos. Fue y los depositó en la estatua de Milcom para sacrificarlos. Date una idea hasta dónde estaba la perdición de Manasés. ¿Qué tenía en la cabeza este hombre? Cuando no fue educado de esa manera, cuando su padre fue un rey ejemplar, que sí batalló con el orgullo, estudiamos hace 15 días, luego se arrepintió, pero en general, digo, lo que más caracterizó a Ezequías, un hombre que quería estar cerca de Dios y que dejó un buen legado para su pueblo, el reino de Judá. Pero a Manasés no le importó nada de eso. Él quiso probar y llegar a los extremos. A lo mejor vio a las naciones de alrededor con sus paganismos y sus extremos, y a lo mejor pensó: ay, yo quiero probar qué se siente. Yo quiero saber qué se siente. Quiero experimentar, porque yo nunca tuve la oportunidad de experimentar qué es eso del paganismo, qué es eso de la idolatría, qué es eso de sacrificar seres humanos a una figura. Me gustaría saber qué se siente. Así como en esa mentalidad que a veces tienen algunos jóvenes, ¿no? De nuestro mundo. No, yo sé que mis padres fueron así, pero yo quiero saber qué se siente. Quiero ser libre. Bueno, Manasés ejerció su libertad todo lo que pudo. Y mira lo que hizo. Fue extremo. Y Dios estaba muy enojado con Manasés. Pero no paró ahí, por si había otra cosa que podía hacer. Segunda de Crónicas 33:9.
Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. ¡Wow! O sea, no solamente Manasés estaba determinado a echar a perder su propia vida, pero se propuso influenciar negativamente a todo el pueblo. Y siendo el rey, pues, ¿qué crees? Lo logró. Logró mal influenciar a la nación de Judá y a la ciudad de Jerusalén, al grado que la Biblia dice que terminaron portándose peor que todas esas naciones que vemos en el Éxodo, que fueron sacando los israelitas. Pues acuérdate cómo se portaban, cómo eran los cultos que tenían. En este momento, Judá estaba peor que todos ellos. Así de fuerte es el mal ejemplo y su alcance. A veces somos bien egoístas cuando se trata de nuestro ejemplo. Pensamos, no, yo solo me hago daño a mí mismo, no le hago daño a nadie. Es mi vida. No tienes idea. Siempre alguien te está viendo. Alguien te está observando, algún familiar está pendiente de ti y cuando decides descarriarte, vas a dañar a alguien. Es inevitable, porque no vives en una montaña aislado, no es un ermitaño, vives en una sociedad, eres miembro de una familia, tienes gente a tu alrededor, estás tal vez en la iglesia y alguien que te está viendo va a ser afectado por tu mal ejemplo. Este es el poder de ser un mal ejemplo. ¿Qué le sucedió a Manasés? Viene la gran pregunta, ¿no? Porque bueno, si dijéramos, no, pues su padre fue un alcohólico y golpeaba a su mamá y luego la mató y entonces acabó en el bote y él vivió en hogares, así como las películas y las series, ¿no? De gente desadaptada que vivió en hogares ahí adoptivos y bueno, el pobre está enfermo. Esa no era la historia de Manasés, para nada. Vamos a ver un poquito de su genealogía y su árbol familiar. Ahí, nuevamente, tenemos del lado izquierdo su árbol genealógico. Está básicamente su papá Ezequías, su abuelo Acaz, su bisabuelo Jotam, ¿y cómo se llama el que sigue? El tatarabuelo Usías, ¿verdad? Ahí está desde el tatarabuelo hasta el papá. Vamos a ver qué nos dice la Biblia de cómo fueron sus familiares. El rey Usías, segunda Crónicas 26, hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre. Cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a su desgracia. Se rebeló contra el Señor. Bueno, ese fue Usías. Empezó muy bien, pero no terminó tan bien. Jotam, hijo de Usías, segunda Crónicas 27, hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su Dios. Este hombre fue fiel toda su vida y murió fiel. Fue un gran ejemplo para Judá. Acaz, hijo de Jotam, no hizo lo que agrada al Señor. Siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel. Hizo imágenes fundidas de los Baales, sacrificó en el fuego a sus hijos. Ándale, aquí está la oveja negra, Acaz. Este cuate echó a perder todo lo que habían hecho sus antecesores y mejor tomó de modelo a los reyes de Israel, que eran unos paganos de primera. Y luego viene el papá de Manasés, que fue Ezequías, lo estudiamos hace 15 días, hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado, ¿cuál? David. No mencionó Jotam, Usías y mucho menos a su papá Acaz, sino David. Restableció el culto en el templo del Señor, se llenó de orgullo, pero luego se arrepintió de ese orgullo. Entonces, vamos a jugarle al psicólogo. Imagínate que tienes de paciente a Manasés y que te preguntas, ¿qué le pasó a Manasés? ¿Quién de sus familiares tuvo la culpa de que él fuera así? Y de hecho hay una rama ahí de la psicología que busca echarle la culpa a algún familiar, algún ancestro tiene la culpa de que tú seas así. Seguro fue tu tatarabuelo que en su infidelidad y sus vicios te vino a afectar 20 generaciones después a ti. Y he escuchado una rama que maneja así las cosas.
¿Quién tuvo la culpa de que Manasés se echara a perder? Fíjate la diferencia de su papá. Teniendo un papá terrible como Acaz, Ezequías decidió seguir el buen ejemplo del rey David, muchas generaciones atrás de Acaz. ¿Ves? Y luego teniendo un papá tan ejemplar como Ezequías, Manasés decidió seguir el mal ejemplo de otros. ¿A qué nos lleva esto? Hay un proverbio que a veces mal usamos en la fe, Proverbios 22:6, que dice, dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Y a veces usamos este proverbio como si fuera una promesa. No, es que si yo le enseño a mi hijo a orar, a leer la Biblia, él seguro un día va a ser un gran siervo de Dios. Estoy seguro. ¿Y qué tal si no llega ese día? Y tu hijo se pierde terriblemente. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a culpar a Dios? Ah, Dios me falló porque la Biblia dice, entonces, ¿de qué sirvió todo lo que le enseñé? No, este no es una promesa. Este versículo de Proverbios no es una promesa. Es un principio. ¿Ok? Si tú educas a tus hijos en la fe, tal vez en el futuro eso les va a ayudar. Pero no es una garantía de que se van a salvar. Al final, ¿sabes qué pasa? Es decisión de cada individuo. Cada persona decide individualmente qué va a hacer con su vida. Y en este caso, vemos a Ezequías, él decidió completamente imitar el buen ejemplo del rey David, ¿ok? Y Jotam decidió imitar el buen ejemplo cuando se portó bien de su papá Usías. Pero Manasés decidió imitar el mal ejemplo de los reyes de Israel. Es decisión personal. Por más educación buena que le demos a nuestros hijos, al final ellos deciden delante de Dios lo que sus vidas van a hacer y si van a estar con Él o no. Obviamente nuestro trabajo como padres es dar lo mejor por nuestros hijos y si tenemos fe, transmitirles nuestra fe. Pero ellos son responsables de sus decisiones, no los padres. ¿Okay? ¿Qué le pasó a Manasés? ¿Se salió con la suya? Pues no. Segunda de Reyes 21:10. Por lo tanto, el Señor dijo por medio de sus siervos los profetas, como Manasés, rey de Judá, ha practicado estas repugnantes ceremonias y se ha conducido peor que los amorreos que lo precedieron, haciendo que los israelitas pequen con los ídolos que él hizo, así dice el Señor, Dios de Israel. Voy a enviar tal desgracia sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Extenderé sobre Jerusalén el mismo cordel con el que medí a Samaria y la misma plomada con que señalé a la familia de Acab. Voy a tratar a Jerusalén como se hace con un plato que se restriega y se pone boca abajo. Abandonaré al resto de mi heredad, entregando a mi pueblo en manos de sus enemigos, que lo saquearán y lo despojarán, porque los israelitas han hecho lo que me ofende, y desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy me han provocado. Y segunda de Crónicas 33:10 describe qué le pasó. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce. Así terminó Manasés. ¿Ok? Me llama la atención cómo a pesar de todo lo malo que había hecho Manasés, dice la Biblia que todavía Dios les envió profetas para hablarles, para advertirles. Y eso debemos tomar nota del corazón de Dios. Como aún en nuestros peores momentos de nuestra vida, Él está pendiente de que seamos alertados, de que recibamos advertencias. Hay profetas que llegan a nuestra vida y nos dicen, oye, espérate, no vas bien por donde estás ahorita. Tienes que cambiar tu vida. Tienes que corregir tu vida ya. Ah, pero a mí nadie me dice nada. Yo hago lo que quiero. Ya te avisé. Ya te dije.
Ya después, si uno no cambia, pues vienen las situaciones difíciles. Pero Dios, me llama la atención eso, que quiso enviar a alguien todavía en su misericordia tan grande. Quiso evitarle sufrimiento a Manasés, pero no hizo caso. Manasés terminó derrotado por los asirios. Dice la Biblia que fue llevado como animal, con garfios y cadenas de bronce. Fue transportado como animal hasta Siria y así lo tuvieron allá. Pero mira lo que pasa después. Aquí sucede algo inesperado que no te esperarías de Manasés, dado su negro currículum que acabamos de estudiar. Mira lo que dice 2 de Crónicas 33:12. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿cómo? Si Manasés iba, pero en el camino de la destrucción total. Y mira, ya estando en aflicción, dice la Biblia que buscó a Dios. ¿Cuál Dios? ¿A Aserá? ¿A los Baales? ¿A Milcom, a quien le sacrificó a sus hijos? No. Reconoció que eran falsos dioses. Buscó al Dios de Israel. Y dice la Biblia literalmente, se humilló profundamente ante él. Tal vez en medio de su locura, recordaba aquello que pasó con su padre, que se puso orgulloso un tiempo, que Dios lo disciplinó, pero después se arrepintió. Tal vez de alguna manera comprendió que él debía también arrepentirse y que debía experimentar el arrepentimiento. Tal vez fue una de las buenas cosas que Ezequías le dejó y en su peor momento él se acordó. Aquí quiero decirte, hermano, hermana, nunca subestimes el poder del arrepentimiento en tu vida, especialmente si tienes familia. ¿Por qué? Porque si tú hoy eres capaz de arrepentirte y mostrar un cambio drástico en tu vida y mejorar, alguien lo está viendo. Alguien se va a acordar de eso y a alguien le va a ayudar en un momento de necesidad. Así funciona esto. ¿Cómo ves? ¿Qué significa se humilló profundamente? De acuerdo al diccionario Strong, la palabra hebrea caná, que es la raíz de esta palabra, significa doblar la rodilla, humillar, abatir, quebrantar, someter, subyugar. Obviamente nos está dando la imagen de un hombre que ahora sí que baja las manitas, se quita la actitud agresiva y hostil y orgullosa, cae de rodillas y se quebranta ante su Dios. Piensa en esto. Eso significa humillarse profundamente. Y eso fue lo que hizo Manasés. Tomó una decisión en su vida. Al verse en una situación tan mala, tan fea, y recordar lo bueno que Dios le había dado y que él despreció, tomó la decisión de humillarse. ¿Y qué hizo Dios? Dios fue congruente con una promesa que le había dado a su pueblo en 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¡Qué promesa! Dios ya sabía que su pueblo le iba a fallar. Él ya sabía de antemano que varios reyes iban a cometer cosas terribles, pero desde el inicio les ofreció este pacto. Si ustedes se arrepienten y se humillan delante de mí, yo los voy a perdonar. Yo los voy a restaurar. ¿Qué Dios tenemos? Qué increíble Dios tenemos. No está diciendo, si ustedes me fallan una vez, pues ya no la van a contar. No, jamás volveré a escucharlos. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos plantea un Dios misericordioso, compasivo,
y aún en el caso extremo de alguien como Manasés. Eso me impresiona, no sé qué piensas. Y luego ves cómo termina la vida de Manasés, según de Crónicas 33:14. Después de esto, Manasés construyó una alta muralla exterior en la ciudad de David, la cual iba desde el oeste de Gijón en el valle hasta la puerta del pescado y rodeaba a Ofel. Además, colocó jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá, sacó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, arrojándolo fuera de la ciudad, todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Luego reconstruyó el altar del Señor y en él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias y le ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque se los ofrecían solo al Señor su Dios. ¿Cómo ves la vida de Manasés? ¿No? Se arrepintió profundamente y cuando Dios le permite regresar a su tierra, además de que regresa como rey todavía, mira sus acciones. Decidió corregir el rumbo. Todo lo que había hecho mal, empezó a tratar de corregirlo. Dedicó lo que le quedó de vida a poner en orden el desastre que había cometido. Acabó con la idolatría, expulsó los ídolos, restauró el culto al Señor, ordenó a la nación que dejara el paganismo que él mismo infiltró. Realmente fue un hombre humilde. Imagínate dar la cara ante todo su pueblo. Ahora sí que con la cola entre las patas, ¿no? Hay como, ay, perdón, pero sí, me equivoqué, pero ¿saben qué? Ya basta. Vamos a arrepentirnos. Fue un hombre humilde al final. Se arrepintió profundamente y estaba muy agradecido con Dios que le permitió tener otra oportunidad. Miembro de la iglesia, te quiero decir algo. Tal vez en esta pandemia tu vida espiritual dio pasos para atrás. En lugar de haber crecido, tal vez le pusiste como en los aparatos, ¿no? De video, un DVD, un Blu-ray, apretaste el botón de hacia atrás y diste pasos hacia atrás en lugar de avanzar. Tal vez también en esta pandemia decidiste adorar otros dioses y buscar de otras figuras ante quienes arrodillarte en lugar del Dios de la Biblia. Tal vez también en esta pandemia decidiste profanar el templo del Señor, que es tu cuerpo, haciendo cosas indebidas con tu cuerpo o intoxicándolo también con cosas indebidas. O tal vez decidiste explorar los extremos y decidiste probar cosas que nunca habías probado y buscaste los extremos. Todo esto ha pasado, hermanos. Hemos escuchado situaciones muy complicadas en la vida de cristianos en esta pandemia. Todos hemos sido tentados, todos hemos sido probados, pero tal vez la pandemia realmente ha tenido un costo espiritual alto, no solo de no vernos, sino en la parte moral, en la parte de nuestras vidas. Y tal vez hoy, hermano, hermana, tú te encuentras así. Amigo que hoy nos acompañas, tal vez también en esta pandemia te encontraste en situaciones emocionales extremas donde decidiste probar cosas extremas también y te hiciste más daño del que ya te habías hecho. Bueno, para todos nosotros, ¿qué nos dice la Biblia? Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos con confianza. Hermano, hermana, si ese es tu caso y te identificas con lo que estoy hablando hoy, busca tu restauración. La Biblia nos asegura que podemos acercarnos con confianza ante el trono de nuestro Dios y vamos a recibir misericordia. Aprende de Manasés, humíllate profundamente ante tu Dios y Él te va a perdonar, Él te va a restaurar. Por eso yo animo a todos los cristianos, si reconocemos que en algo en nuestras vidas hemos estado como Manasés, es tiempo de buscar nuestra restauración y de experimentar el perdón de Dios. Y viene aquí una advertencia a los creyentes. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? No vamos a leerla toda, ¿no? Aquí está en pantalla Lucas 15.
Después de que el hijo pródigo regresó, que por cierto a Manasés también le llaman el rey pródigo, porque su historia se parece mucho a la de esta parábola que Jesús contó. Cuando él regresa, el versículo 28 habla de su hermano. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado su fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Ya el papá tratando de convencerlo, hijo, pero mira, tu hermano se perdió y se ha salvado, ya lo encontramos. Bueno, en esta situación de Manasés, algunos podríamos pensar, mira qué fácil, se va, hace lo que quiere, pide perdón y listo. No, pues Dios, míralo. Casi, casi podemos decir, ¿qué barco es Dios, no? Qué tan fácil se deja embaucar le lloramos un poquito y ya, nos perdona. Y algunos cínicamente atacan la fe de esa forma. Pero también hay cristianos que al ver a sus hermanos que se extravían y que regresan queriendo restaurar su fe, hay cristianos que dicen cosas como la que ves en pantalla. Qué fácil, hacen lo que quieran y regresan y listo. No, pues sí, así que fácil. Otros más dicen, pues entonces yo también voy a hacer lo mismo y luego regreso. Si él lo hizo, pues yo también lo voy a hacer. Y algunos más, mucho me ha costado ser fiel y esta tan fácil se va y regresa y la reciben. ¿Qué tal? Uno de nuestros propósitos y de nuestros deseos este año para la iglesia es que la iglesia sea reconstruida. ¿Y sabes qué implica eso? Que regresen los que se fueron. Que regresen aquellos que en la pandemia decidieron irse. Y vamos a ver hermanos regresar. Y antes también. Vamos a ver hermanos que abandonaron a Dios, abandonaron su fe y que van a empezar a regresar. Y la pregunta es, ¿tú qué vas a estar pensando? Tú que te has mantenido fiel, tú que estás aquí fiel, que toda la pandemia has sobrevivido en la fe, que has mantenido tu rectitud, tu relación con Dios, ¿vas a ser como ese hermano mayor indignado contra el que fácilmente se fue y regresa? ¿O vas a aprender del corazón de Dios? Esa es la pregunta. Porque sí, es probable que vamos a llegar a pensar estas cosas. Sin embargo, pues están muy lejos de reflejar el corazón de Dios. Una cosa importante, hermano, hermana, para ti que llegas a pensar así de tus hermanos que regresan, debes entender algo. Siempre hay daños colaterales. Ahí con esto terminamos. Gálatas 6:7. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Bueno, no creas que para Manasés fue tan fácil. Me arrepiento y ya. Ya no pasa nada, todo va a estar color de rosa. Él murió fiel, pero mira lo que le pasó a su hijo. Segunda de Reyes 21:18. Manasés murió y fue sepultado en su palacio en el jardín de Usa, y su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre era Mesulemet, hija de Jarús, oriunda de Jotbá. Amón hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés. En todo siguió el mal ejemplo de su padre, adorando e inclinándose ante los ídolos que éste había adorado. Así que abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y no anduvo en el camino del Señor. Manasés muere, fiel, arrepentido, humillado. Sin embargo, las decisiones que él tomó en su vida, las malas decisiones que tomó en su vida, como te dije, afectaron a alguien más, a alguien muy cercano a él, a su hijo. Y lamentablemente cuando su hijo crece y es momento de ser rey, él mismo decidió tomar todo ese mal ejemplo de su papá y replicarlo, en lugar de haber aprendido la lección del arrepentimiento. Por eso yo lo que te digo es, siempre hay daños colaterales. Cuando tomamos malas decisiones en nuestra vida, no pienses tontamente que tú eres el único que va a salir afectado.
Es mi vida, yo no le hago daño a nadie y solo soy yo. No es cierto. Tu mal ejemplo, tus malas decisiones van a afectar la vida de alguien más. Y eso no se puede echar para atrás. Eso es irreversible. Dios nos puede perdonar a nosotros. Dios nos puede dar otra oportunidad, pero los daños colaterales muchas veces se quedan. Por eso, hermano, hermana, tú que has sido fiel, has mantenido tu fe en medio de tantas pruebas, te felicito, pero también te doy una advertencia. Cuidado con ese pensamiento de, bueno, voy a probar qué se siente. Me salgo un rato, probo el mundo y luego regreso. Porque en ese camino va a haber daños colaterales. Sí, es cierto, Dios te puede perdonar y te puede reintegrar a la fe, pero en el camino vas a lastimar a alguien para siempre. Y de eso se te va a pedir cuentas un día. Así que no lo veamos tan ligero. Lo mejor es ser fiel y seguir en la batalla. Amén. Y amigo que hoy nos acompañaste, te invitamos muchísimo a que estudies la Biblia. Esta es una de las tantas historias que hay en la Biblia de restauración, del poder que tiene Dios para restaurar nuestras vidas, aun cuando tomamos tan malas decisiones. Él es increíble, es misericordioso, pero también Él quiere que nos humillemos profundamente ante Él. Ojalá hayas aprendido algo de este tema el día de hoy. Contacta a la persona que te invitó, comienza a estudiar la Biblia y este año te invito a que te humilles profundamente ante tu Dios y lo conozcas. Manos, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Vamos a cerrar la grabación. Aquí termina nuestra clase.